una enorme bendición podernos conectar todos los lunes en este espacio que Dios preparó para todas las mujeres sin importar la edad, o sea, sin importar la más chica hasta la más grande. Dios preparó este lugar como un momento de encuentro para ser transformadas como mujeres, como niñas, como... ¿Por qué? Porque Dios está anhelando que como mujeres podamos entender ese llamado tan precioso que Él nos puso, con el que nos diseñó, con el que nos capacitó para reflejar a Cristo. Entonces, si es la primera vez que te conectas, bienvenida. Nuestro versículo ancla para toda la serie de Auténtica es Génesis 1:27, que tiene que ver que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, que nosotras reflejamos a Cristo, que cuando Él nos creó con propósito, que nos llamó para reflejarlo, para ser más como Jesús. Y estamos en nuestra serie El perdón que libera y vamos a irnos de lleno. El Espíritu Santo trajo hoy mucho material para la sesión de este lunes y vamos a iniciar con este versículo ancla que está en la versión de The Message, el mensaje, y dice: así que escogidos por Dios para esta nueva vida de amor, vístete con el guardarropa que Dios escogió para ti: compasión, bondad, humildad, fortaleza pacífica, disciplina, sé ecuánime, contenta con el segundo lugar, rápida para perdonar una ofensa. Perdona tan rápida y completamente como Cristo te perdonó a ti. E independientemente de lo demás que te pongas, ponte amor. Es tu prenda básica y multiusos. Nunca te quedes sin él. Entonces, para nuestra serie de Auténtica estamos con este versículo ancla. Este es nuestro versículo ancla para toda la serie del perdón que libera. Tiene que ver con verdaderamente entender que estamos llamadas para perdonar de manera rápida, para perdonar de manera inmediata, para poder perdonar a la manera de Cristo, así como Jesús nos perdonó a nosotras, y entender que verdaderamente es parte del diseño con propósito de Dios, reflejarlo cada instante de nuestras vidas. Y estamos en nuestro capítulo 5 de perdón y reconciliación. Si nunca habías escuchado la serie completa, te invito a que la puedas escuchar en YouTube. Pero hoy estamos en nuestro capítulo 5 y vámonos de lleno a esta serie y vamos a ir con nuestro tema principal, que es que Dios nos cambia en Cristo de muerte a vida. Él siempre nos va a cambiar. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, no hay manera que nos quedemos igual. Él transforma la muerte en vida. Lo que no tenía propósito a que tenga propósito. Él viene a cambiarnos, viene a moldearnos. Por esto esta serie está totalmente enfocada en ser transformadas. No tiene nada que ver con nuestras emociones, no tiene nada que ver con la manera en la que nos sentimos, no tiene nada que ver con los pesos del pasado que traemos, tiene que ver con verdaderamente que hay una transformación, que Cristo se ha moldeado en nuestras vidas, porque estamos llamadas a reflejar a Jesús. No podemos quedarnos como estábamos, tenemos que ver la evidencia de que Cristo está en nosotras, viene con una transformación y esa transformación es caminar en la vida completa de Cristo, es reflejar a Jesús en cada detalle de nuestras vidas, porque nuestro Padre es tan bueno que Él entregó a Jesús por nosotras para que no vivamos como estábamos, sino que podamos vivir vidas plenas y completas en Cristo. Y estamos en el tema del perdón y la reconciliación, y te quiero hablar de 3 puntos que vamos a estar tocando a lo largo de esta sesión y que vamos a seguir tocando semana a semana, lunes tras lunes. Esta serie, como he hablado desde el inicio, va a ser una serie extensa, pero una serie con demasiada riqueza espiritual que tenemos que quite cualquier venda, cualquier estorbo y cualquier rasgo de corazón de piedra que pueda haber en nosotras, para que podamos recibir esta palabra de verdad y que nuestras vidas, nuestros corazones sean moldeados para reflejar cada vez más y más a Jesús. Entonces, primero debemos comprender el significado del perdón y la reconciliación bíblica. A lo largo de todas las series de Auténtica te he hablado que el mundo siempre va a querer enseñarnos qué es el perdón pirata, qué es el amor pirata, qué es la reconciliación pirata. Siempre va a querer buscar satisfacer de manera incorrecta lo que solamente Jesús puede satisfacer y lo que solamente Jesús nos puede enseñar. Por eso debemos entender que el perdón y la reconciliación
tiene que estar basada 100% en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que dice el psicólogo, no en lo que dice el mundo, no en el consejo que viene a traer la vecina, la amiga, sino tiene que estar expuesto a la verdad de Cristo. Y el segundo punto que también vamos a estar tocando en esta sesión es debemos comprender que los límites son buenos y debemos aprender a establecerlos. Entonces, a lo largo de esta sesión también vamos a entender que la reconciliación también establece límites y que los límites son buenos y como Dios en su palabra también nos pone límites de bendición que nosotras debemos aprender para poder caminar también a la manera de Cristo, no a nuestra manera, porque a nuestra manera nos vamos a querer inventar cualquier cosa para poder caminar, pero a la manera de Cristo también Dios nos pone esos límites de bendición para reflejar a Cristo en cada área de nuestras vidas. Y el punto 3 que vamos a estar tocando es que si creemos en Jesús, tenemos un llamado a la reconciliación, porque Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Entonces, nuestro llamado en Cristo es perdonar, amar y reconciliar. Pero ¿cómo vamos a caminar en ello? Solamente la única manera de poder caminar en estas tres tiene que ver con estar completamente llenas de Cristo, porque en nuestras fuerzas va a ser completamente imposibles. Y todo va ligado también a la parte de límites. Segunda de Corintios 5, del 18 al 21, nos habla del ministerio de la reconciliación. Y vamos a leer este versículo y dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y este versículo de 2 de Corintios tiene tanta riqueza espiritual, porque dice que Dios nos encomendó el ministerio de la reconciliación, pero también para que nosotros podamos hablar al mundo, ¿qué estamos llamados? A ser literal embajadores de Cristo, y al hablar de Cristo estamos reconciliando a los pecadores con Dios por medio de Jesús para que puedan tener una relación con Jesús. Por eso la única manera de poder establecer esta comunión es conociéndolo. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Nos reconcilió con el Padre y nos lleva a caminar cada vez más con Jesús, nos lleva a perdonar a la manera de Jesús, a amar a la manera de Jesús y entender que nuestro llamado ciertamente es proclamar con nuestras palabras que es necesario que nos reconciliemos con Dios. Yo de nuevo, y es algo que hemos estado hablando, no puedo hablar de algo que no conozco. No puedo recomendarte algo que yo no he experimentado en primera persona. Cuando yo tengo cuando yo experimento algo, yo te puedo decir los beneficios, el cómo ha funcionado, pero si no lo hago de esta manera, pues estoy totalmente recomendándote algo que no funciona. Estoy hablando por mis propias fuerzas, por mi propia manera de pensar, pero cuando verdaderamente experimentamos el amor, el perdón, la reconciliación de Cristo, podemos hablar a la gente que no conoce a Jesús que es momento de que se reconcilien con Dios. Este es nuestro llamado. Por eso es tan importante entender que sí, ciertamente la reconciliación es 100% bíblica, la reconciliación en Cristo. Pero en esta sesión también vamos a aprender la importancia de ser transformados, no quedarnos como estábamos, no seguir caminando como caminábamos, pero también vamos a entender que también, de nuevo, como hablaba en la slide pasada, estamos también llamados por Dios a entender los límites bíblicos para poder también caminar honrando a Dios en nuestras relaciones, en nuestras familias, en nuestra iglesia, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con todas las personas que nos rodean. Tenemos que aprender a amar como si nunca nos hubieran herido. Y esta es nuestra frase ancla, es nuestro rema en palabra que nos tenemos que estar llevando, porque aprender a amar como si nunca nos hubieran herido nos los mostró Jesús, nos los mostró nuestro precioso Padre.
una y otra vez fallamos, una y otra vez nos equivocamos, pero Él en su misericordia, en su fidelidad, estableció en Cristo Jesús esa reconciliación perfecta, olvidando todo el pecado de la humanidad, amándonos de una manera tan genuina. El ministerio de la reconciliación se basa en amar, así como Jesús nos amó a nosotros, pero también de establecer límites bíblicos saludables, no límites a lo que siento o a mis emociones. De nuevo, todo tenemos que enfocarlo a lo que la palabra de Dios dice, a lo que la palabra de Dios está estableciendo. Y te hablaba hace un rato, los límites son buenos. Y Dios mismo nos ha enseñado esos límites que también son buenos. Ciertamente está la gracia, ciertamente Dios nos perdona por medio de Jesús, pero no nos deja como estábamos. También sigue llamando al pecado pecado. Entonces hay un límite. Está el perdón, está la gracia, pero Dios no dice, ay, ahora peca deliberadamente, sino dice, si tú pecas deliberadamente, ¿quién te podrá defender más? Por eso debemos ser muy conscientes que bíblicamente la palabra de Dios nos está llevando también a nosotras a entender que en los límites crecemos, en los límites también aprendemos. Ahora, amor y perdón. Y te voy a dar 4 puntos acerca del amor. El primero es, nunca va a ser equivocado el amar. O sea, nunca va a ser equivocado amar. Nuestro llamado es amarnos los unos a los otros. El punto 2 es, amar nunca está fuera de orden. El punto 3 es, cuando amamos, no negamos el perdón. Y el punto 4 es, cuando amas, no bajas tus estándares, que de nuevo esto tiene que ver con límites. Ahora, no podemos caminar en amor si no hemos caminado en perdón, pero te lo he repetido y lo hemos estado estudiando en estas últimas 5 semanas. La única manera de amar es a la manera de Cristo. La única manera de perdonar es a la manera de Cristo. En nuestras fuerzas es imposible. Y eso lo voy a estar recalcando una y otra y otra y otra vez, porque en nuestras fuerzas es imposible amar al difícil. En nuestras fuerzas es imposible perdonar una ofensa o perdonar daños, ¿no? Cuando es un daño totalmente que es recurrente, en nuestras fuerzas es totalmente imposible, pero la palabra de Dios nos dice que en Cristo podemos amar a su manera, podemos perdonar a su manera. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, podemos caminar en amor, podemos caminar en perdón. Entonces, estos 4 puntos van ligados a nunca va a ser equivocado amar como Cristo nos ama, a mostrar el amor de Cristo. Amar como Cristo nunca va a estar fuera de moda, siempre va a estar totalmente delante de su propósito. Cuando nosotros amamos a la manera de Cristo, no negamos el perdón porque entendemos que están ligadas. Y también entendemos que cuando amamos no bajamos nuestros estándares. Aprendemos también de nuevo que los límites son buenos y son bíblicos. Ahora, para que exista la reconciliación, debe haber transformación. Y de esta misma manera es algo que hemos estado tocando estas últimas semanas y hemos estado hablando. Pero cuando nosotros entendemos que la reconciliación está ligada con transformación, entonces tiene que ver con que demanda un cambio. Entonces, para que haya un perdón, tiene que haber una ofensa. Pero así como tiene que haber ese perdón y ese mostrar amor, tiene que haber una transformación, que fue lo que Jesús hizo con nosotros. Entonces, la evidencia de Cristo en nuestras vidas tiene que ver con transformación. O sea, yo no, por eso de muerte a vida, o sea, yo no puedo decir que conozco a Jesús y me sigo conformando o comportando como me comportaba en el mundo o como actuaba carnalmente. Es una evidencia clara que yo he conocido a Jesús como Señor y Salvador son los frutos del Espíritu. Es la honra a Dios, la honra a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros padres, a las personas adultas, es caminar en honra también. O sea, ¿por qué? Porque cuando vemos esa transformación tiene que ver con lo que era imposible en mi carne, ahora en Cristo es posible, ahora puedo caminar más como Jesús. La transformación tiene y debe empezar en nosotras, porque Dios es un Dios personal que anhela nuestra vida transformada en Cristo. Entonces, sí, ciertamente cuando caminamos en reconciliación está la transformación,
pero yo no puedo estar esperando solamente la transformación de la otra persona. Tengo que primero ver cómo yo soy transformada en Cristo. Porque si yo estoy nada más enfocada en la otra persona, estoy como diciendo como, es que yo nunca hice nada, me estoy haciendo total, me estoy llenando de ego, de mis emociones, cuando verdaderamente entiendo que en los dos recae una responsabilidad, entiendo que Dios es un Dios personal y la responsabilidad que a mí me toca, Él me hace que verdaderamente yo empiece a ser transformada, que yo empiece a caminar más como Jesús. Y vamos a ir al punto 3 de esto, que es los límites de la reconciliación. Entonces, no tiene que ver con falta de perdón y falta de amor en Cristo. O sea, los límites no tienen que ver con esta falta de perdón o falta de amor, sino que, de nuevo, te lo estaba diciendo, se basa en esos estándares bíblicos que si no se cumplen, se tiene que poner límites. Y que los límites ciertamente son buenos y agradan a Dios, pero deben apuntar a lo que dice Dios y no a mis emociones. Entonces, los límites, yo no puedo poner límites basados en mis emociones, en mi ego, en lo que yo siento, en lo que yo creo que está bien. Eso está totalmente erróneo y es errar del blanco. Pero los límites buenos son cuando yo me meto a la palabra de Dios y yo veo lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y cuando vemos y somos expuestos a la palabra de Dios, somos totalmente transformados. O sea, a mí me vuela porque la palabra de Dios es esa espada de doble filo y viene a transformar, a quitar lo que estorba, viene a verdaderamente mostrarnos nuestro pecado para ser transformados en Jesús y ver esa esperanza en Cristo y que en Cristo lo podemos hacer y podemos caminar en Él. Pero ¿cuáles son estos límites, no? O sea, los límites siempre son buenos y creo que debemos entenderlo, ¿no? O sea, hay una frase que me gusta mucho de mi mamá que dice, a ver, si una niña se embaraza a los 10 años, está totalmente mal. ¿Por qué? Porque no está en edad. Pero cuando se embaraza, ya casada, grande y todo esto, tiene un propósito y es bueno. Porque hay un límite. ¿Por qué? Porque los límites a Dios le agradan. Los límites muestran verdaderamente que Dios nos ama. Es como esos límites de los padres a los hijos. Cuando los hijos se brincan esos límites, van a errar del blanco y no van a dar, o sea, no van a verdaderamente ser transformados. Pero cuando vemos los límites a la luz de la palabra, podemos hacer una lista enorme y por cuestión de tiempo no lo vamos a ver ahorita, pero te invito a que podamos hacer esta tarea de ver qué límites nos pone Dios para ser transformados en Él y qué nos dice. O sea, nos dice muchas cosas, ¿no? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No tiene nada que ver con amarme primero a mí o lo que dice la psicología, ¿no? O sea, la psicología siempre va a decir, primero amate a ti, busca amarte a ti y ya que tú te amas, ya puedes amar a tu prójimo. Es totalmente antibíblico porque la palabra de Dios dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, lo dijo Jesús, y dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice, el segundo dice, ámate a ti para que ya después, no. Entonces debemos verdaderamente entender esta parte de los límites que Dios nos habla y que son de bendición. Y el ejemplo de no caminar en los límites o no caminar en esta parte de buscar esa reconciliación, lo vimos sesiones pasadas, pero tenemos el ejemplo de Abraham y Lot, Pablo y Bernabé, David y Saúl. Y primero Dios, en próximas sesiones vamos a ir profundizando en cada una de ellas y cómo en varias podemos ver cómo hubieron límites que también se rompieron y que por eso estuvo mejor esa separación. Pero vemos que el amor, el perdón, la misericordia seguía estando, porque Dios nos llama a eso. Entonces tenemos que tener cuidado con la cultura de las emociones, porque en ella siempre va a estar enfocado más en qué es lo que sentimos, lo que está pasando en este momento en nuestras vidas y va a nublar muchas veces la verdad de lo que Dios ha hablado. Los límites bíblicos que apuntan a caminar más como Jesús. Entonces, los límites bíblicos nos apuntan y nos llevan a caminar más como Jesús, a reflejar a Jesús en cada detalle de nuestras vidas. Son totalmente buenos, son totalmente, verdaderamente le agradan a Dios. O sea, Él le agrada que podamos caminar más como Jesús y por eso en su palabra nos deja ese manual perfecto para poder caminar todos los días más y más como Él. Y seguimos con esto y te lo quiero volver a recordar y es algo que nos tenemos que llevar.
La misericordia de Dios no cancela su santidad. O sea, la ofensa requirió un pago. Ese pago fue Jesús. Y al ser un Dios totalmente santo, a ser un Dios totalmente hermoso, maravilloso, majestuoso, digno de gloria, digno de alabanza, el único rey, el único Señor, por eso también establece límites para que nosotros podamos caminar en santidad. Tenemos que caminar en santidad y estamos llamados a caminar en santidad. Hebreos 12 del 14 al 17 dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Y este versículo de Hebreos 12, del 14 al 17, nos enseña también los límites, ¿no? O sea, aquí nos dice, un límite es no permita raíz de amargura. Un límite que nos está diciendo aquí es, no podemos permitir ninguna raíz de amargura. Y también nos está diciendo, sin santidad nadie puede ver a Dios. Por eso estamos llamados a caminar en santidad. Busquen la paz con todos. Entonces, también es un límite, porque si nosotros estamos caminando totalmente en contra de la paz, no estamos caminando conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Y me vuela porque dice, tenemos que cuidar esas raíces que pueden estar brotando. Y estamos con este tema de semillas. Si hay alguna raíz de amargura, hoy estamos llamadas por los méritos de Cristo a erradicarla por completo, quitarla, exterminarla, porque es totalmente abominable a los ojos de Dios. Ahora dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. También es un límite. Y ese límite es que nosotras no podemos permitir inmoralidad y no podemos permitir gente que profana lo que Dios ha hablado. No lo podemos permitir. Por eso están esos límites. Pero ¿qué dice que pasó con Esaú? Dice que él vendió lo más valioso. Vendió su primogenitura por un plato de lentejas, por comida, por un placer momentáneo. Muchas veces nos enfocamos tanto en la fachada del mundo que nos podemos distraer y podemos pensar que el placer momentáneo tiene un beneficio, cuando es totalmente erróneo. Y ahí también hay un límite, porque Dios dice, no te enfoques en los placeres momentáneos. Esto fue lo que le pasó a Esaú. Esaú, al buscar el placer momentáneo, a satisfacer una necesidad del momento, dice que lo perdió absolutamente todo y fue rechazado y que no halló ocasión para el arrepentimiento. Otro límite, si nosotros no tenemos un corazón de arrepentimiento, si no tenemos ese corazón que dice, Jesús, verdaderamente me equivoqué, fallé, entiendo mi responsabilidad, estamos caminando en contra del propósito de Dios para nuestras vidas. Y debemos erradicar la raíz de amargura, porque esta contamina y causa dificultades. Si hoy nosotras notamos alguna raíz de amargura, ¿qué fue lo que le pasó a Saúl? Lo podemos ver, ¿no? O sea, cuando él de repente se da cuenta de lo que hace y dice, híjole, ¿qué hice? ¿Por qué le vendí a Jacob mi primogenitura? Literal, él se empieza a amargar, él se empieza a amargar y empieza a buscar venganza. Por eso es tan importante que hoy entendamos que estamos llamadas por Dios a no permitir amargura, porque cuando caminamos en amargura, en falta de perdón, en resentimiento, estamos permitiendo que nuestra vida se contamine y que eso cause dificultades. Hace unas semanas, y no pude poner el video aquí, mi mamá me compartió un video de lo que pasa cuando pones una fruta que está totalmente podrida al lado de otra fruta podrida. ¿Y qué pasa? Que en instantes se empieza a contaminar. Cuando la fresa estaba totalmente bonita y la otra fresa estaba llena de moho, al juntarlas se empezó a contaminar y esa contaminó a la otra y totalmente terminaron en desperdicio. Eso pasa cuando nosotros permitimos amargura. Contaminamos a nuestra familia,
contaminamos nuestra casa, contaminamos nuestra iglesia, contaminamos nuestras amistades, contaminamos nuestro matrimonio. Debemos ser verdaderamente conscientes que la amargura, el resentimiento, la falta de perdón es movernos en contra del propósito de Dios y nos lleva a verdaderamente a ser causa de dificultad. O sea, nos lleva a buscar problema todo el tiempo, a responder con ira, a responder literal, ahora me vengo, ahora muestro, ahora les muestro que tengo carácter, no filtro lo que hablo. Por eso debemos ser tan conscientes y en verdad romper con cualquier cosa que quiera venir el enemigo a venir a robar, matar y a destruir nuestras vidas. Ahora, estamos llamadas a caminar en reconciliación, pero esta reconciliación de nuevo tiene que ver con arrepentimiento. Porque, ¿qué leíamos cuando recién iniciaba la sesión? No estábamos leyendo que estamos nosotros llamados a proclamar y decirle a los pecadores, a la gente que no conoce a Jesús, que es momento que se reconcilien con Dios. Y ese reconciliarnos con Dios tiene que ver con arrepiéntense, ¿no? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Predicó la reconciliación a través de Cristo, pero con arrepentimiento. Por eso, para caminar en reconciliación, debe sí o sí haber arrepentimiento. Y no puedo lavarme las manos y decir, es que yo no hice nada, es que, a ver, pues dime, yo no entiendo por qué. Debemos verdaderamente entender que el arrepentimiento tiene que estar. Porque verdaderamente no hay pecado pequeño, grande, mediano, chico. El pecado nos separó de Dios y el sacrificio de Jesús fue tan grande, tan hermoso, que no lo escatimó absolutamente nada por amor a nosotras. Y por eso debe haber un corazón arrepentido, y ese corazón arrepentido camina en Jesús. El punto 1 es participar de la santidad de Dios en obediencia al Padre. Entonces, para nosotras caminar en este perdón que libera, debemos participar de la santidad de Dios, pero ¿cómo vamos a participar en ella, no? A través de obedecer al Padre. El perdonar a la manera de Cristo nos santifica. O sea, cuando nosotros caminamos como Jesús, cuando nosotras decimos, Cristo, a tu manera y no a la mía, estamos siendo santificadas. Es como ese río de agua de vida, así empieza a correr, empieza a purificar todo lo que estorba. No nos deja como estábamos. Debemos tener un corazón arrepentido. O sea, debemos verdaderamente tener un corazón arrepentido. Y vuelvo a Hebreos 12:14, dice, sin santidad nadie verá a Dios. O sea, sí, este es un llamado y el Espíritu Santo nos está puliendo en este tiempo porque nos está llamando a verdaderamente caminar en santidad. Seguir caminando en pecado, en frutos de la carne, en la vanagloria de la vida y en las emociones nos aparta de caminar en santidad. Hoy de nuevo, y lo dije en sesiones pasadas, vivimos en una generación fachada. O sea, todo por fuera se ve bonito. ¿Por qué? Porque es lo que las redes sociales nos han enseñado. O sea, todo lo pintamos como qué hermosa vida, qué hermoso lo que estamos viviendo. Pero lo que está por dentro es un fruto totalmente asqueroso. Es algo que no agrada a Dios. Por eso, seguir caminando en pecado, seguir caminando en la vanagloria de la vida, en nuestras emociones, nos aparta de caminar en santidad. Caminar en santidad tiene que ver con obedecer a nuestro Padre. Lo que Él nos está llamando a hacer, lo que Él nos dice, ¿no? Y te puse aquí, ¿no? ¿Qué nos dice Dios? Y era lo que te estaba diciendo hace rato, ¿no? Ámame con toda tu alma y mente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo vemos en Mateo 22, del 37 al 39. Jesús diciéndonos, les doy, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí regreso a lo que te decía hace unos segundos atrás. No está diciendo, ámate tú primero para amar al prójimo. Está diciendo, ama a Dios y como resultado de amar a Dios, vas a amar a tu prójimo. O sea, como resultado de amar a Dios, vas a poder amar. No vas a estar buscando el no amar al prójimo. Por eso ese llamado es dejar de movernos en emociones para caminar en santidad. Y caminar en santidad es obedecer a Dios. Hebreos 13:22 dice, les ruego, hermanos,
que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Y este versículo, mientras lo leía, me sacudió muchísimo y vamos a estar leyendo una parte de Hebreos 12, pero está diciendo, debemos soportar la palabra de exhortación. La palabra de Dios nos exhorta. O sea, no es algo que nos viene a apapache, sí nos apapache el corazón, pero a lo que voy es, no es algo, o sea, viene a confrontarnos. O sea, nos viene verdaderamente a confrontarnos, a que seamos transformados y a medida que somos transformados, nos llena de su paz, nos llena de su misericordia, nos llena de su fidelidad, pero requiere una transformación. Y hoy tenemos generaciones que no responden bien a la exhortación, que a la primera llamada de atención ya están pataleando, ya están haciendo berrinche, ya no les caes bien, ya están totalmente inconformes con la palabra que Dios está hablando acerca de cómo ser transformados. O sea, creo que si algo es totalmente horrible es cuando no aceptamos y no obedecemos lo que el Padre nos está llamando. Entonces, te quiero dar esta fórmula y esta fórmula es la siguiente: disciplina, es decir, límites, más arrepentimiento es igual a caminar en santidad. Entonces, la disciplina tiene que ver con límites y más el arrepentimiento nos lleva a caminar en santidad. Hebreos 12 del 3 al 6 dice, consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si hoy la palabra de Dios no nos está exhortando, no nos está transformando, entonces estamos leyendo otra cosa totalmente diferente. O sea, si hoy estamos leyendo la palabra de Dios y todo es de que sí solapa mis emociones, sí es que ve, sí justifica, sí es que lo que ve es que sí todos están mal y tú estás bien, no sé qué palabra estás leyendo, porque la palabra de Dios viene a exhortar, viene a transformarnos. Pero a mí me vuela mucho esta parte en Hebreos 12 del 3 al 6 porque dice, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Y yo creo que he llamado a hoy no olvidar la exhortación que Dios nos está dando. Creo que hoy esto refleja mucho lo que está pasando en esta generación. No nos gusta ser confrontados, pero qué hermoso hoy regresar al Padre y decir, verdaderamente, papá, me exhortas porque me amas, me exhortas porque verdaderamente anhelas que Cristo sea formado en mí. O sea, qué hermoso es ver a Cristo formado en nosotras y ver esta exhortación que la recibimos en amor. Muchas veces duele, pero es formado Cristo en nuestras vidas. Hebreos 12 del 7 al 10 dice, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Él nos disciplina porque nos ama, para nuestro bien, para que podamos participar de su santidad. Pero aquí dice que si nosotros también aborrecemos la disciplina, entonces no, verdaderamente no somos hijos. Si estamos aborreciendo la disciplina de Dios, si no estamos honrando lo que Dios honra, entonces está siendo hijo del diablo y no hijo de Dios. Porque cuando somos hijos de Dios, entendidos que nuestro Padre nos ama con amor eterno, entendemos que Él nos trata como hijos y verdaderamente cuánto amor de nuestros padres cuando nos disciplinan conforme a la palabra de Dios. Y en esto dice, si respetábamos a nuestros padres terrenales, ¿cuánto más la disciplina de nuestro Padre celestial?
que hoy nos está llamando a caminar en santidad. El punto 2 es agradar a Dios con temor y reverencia. Y me voy a tomar 5 minutos más, pero este punto también, híjole, me voló mucho en mi corazón, pero dice, Dios anhela que nuestras vidas reflejen a Cristo. Y en esto tiene que ver con menguar para que Cristo brille en nosotros. Entendimiento de que el amor de Dios también consume lo que está mal en nuestras vidas. Y que al ser un Padre amoroso, nos está exhortando a consumir de nuestras vidas todo lo que no le agrade. Si somos de Cristo, debemos caminar como Jesús. Nuestro reino es inconmovible. Debemos caminar en gratitud para con Dios y vivir vidas transformadas que le agraden. Y este punto me vuela igual mucho porque va ligado al primer punto. Caminar en ese arrepentimiento tiene que ver con caminar en obediencia para reflejar santidad, pero también entender que Dios viene a consumir todo lo que le estorba de nuestras vidas y que cada que nosotras nos exponemos a Cristo vamos a ser transformadas. Hebreos 12 del 28 al 29 dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un sacrificio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y cuando yo leía esto, sacudía mi espíritu, porque Dios es fuego que viene a consumir. Su amor es un fuego que viene a consumir. Ciertamente Él es fiel, es amoroso, es bondadoso, pero en su bondad viene a consumir lo que está mal. Él no deja lo que está mal ahí. Él verdaderamente, él que vino a hacer, Jesús que vino a hacer en la cruz, vino a exhibir el pecado, vino a decir, esto está mal, yo vengo a pagar por él, ya no más, o sea, consumado es, no hay manera que opere más el pecado, no hay manera, pero tiene que ser consumado de nuestras vidas. Consumidor, ese fuego que no deja nada, así como esos incendios, vemos luego los incendios que arrasan. De esa manera Dios quiere arrasar con lo que estorba de nuestras vidas y nuestros corazones. Pero hoy también nos está llamando a caminar en gratitud. ¿Por qué? Porque nuestro reino no es como el reino de la tierra. El reino de la tierra es ingrato, se mueve totalmente en falta de honra, pero el reino que es inconmovible demuestra gratitud, demuestra honra, demuestra lealtad, demuestra amor. Porque dice que cuando nosotros ofrecemos esto, ofrecemos un sacrificio que es aceptable a Dios. La gratitud es un sacrificio aceptable a Dios, con temor y reverencia. Dios es fuego consumidor y te quiero dar 4 preguntas, porque estamos siendo confrontadas para que el fuego de Dios consuma nuestro ego, consuma la vanagloria de la vida, consuma la apariencia, consuma la fachada, consuma el pecado por completo para que podamos caminar reflejando a Cristo. Entonces, estas preguntas, la verdad, están totalmente, vienen a Dios establecer su palabra que es verdad. Y esta primera pregunta dice, ¿quieres tener la razón o moverte en el perdón y reconciliación de Cristo? El segundo es, ¿quieres seguir herido o ser sanado por Cristo? ¿Quieres seguir victimizándote o comenzar a menguar para que Cristo brille en ti? El cuarto punto es, ¿quieres seguirte ofendiendo por la disciplina de Dios o ser transformado? Y podemos así hacer una lista igual mucho más grande. Pero esta lista viene a confrontarnos, porque muchas veces nuestro ego va siempre a estar de, es que yo tengo la razón, y Dios está diciendo, muévete en perdón. Y él viene a establecer su verdad. Y también nos dice, ¿quieres seguir herido? ¿Quieres seguir ofendido? ¿Quieres seguir lastimándote? ¿O verdaderamente ser sanado por mí? Y hoy Dios nos está llamando y nos está diciendo, hoy yo anhelo que mi fuego consuma cualquier herida, mi fuego consuma tu razón, mi fuego consuma el victimizarte, mi fuego consume la ofensa. Dios anhela eso de nuestras vidas, que hoy dejemos a un lado lo que estorba para caminar como Jesús. O sea, el caminar en el amor de Cristo tiene que ver con menguar para que Cristo brille en nosotras. El caminar en su perdón tiene que ver con experimentar el perdón de Cristo y verdaderamente el decir, Jesús, en mis fuerzas es imposible, pero tú me has llamado a hacerlo, lo voy a hacer. El arrepentimiento tiene que ver
con entender que estamos llamados a ser transformados y que cuando caminamos en arrepentimiento, la transformación y poder caminar en reconciliación es posible, pero también entender que los límites en Cristo bíblicos son correctos para nuestro crecimiento. Los límites en Cristo son buenos para que nosotras crezcamos. Si hoy no estamos aceptando un límite, nos estamos llenando de nosotras y llenarnos de nosotras nos va a llevar a totalmente vivir vidas de apariencia que van a ir totalmente a la basura. Pero caminar en Cristo nos va a llevar a verdaderamente decir, hoy vengo para que Cristo brille en mi vida. Y cierro con esto. El poder del perdón y la reconciliación están en la medida que yo menguo para que Cristo brille en mí. Todo tiene que ver con que Cristo brille en nosotras. Todo tiene que ver con Jesús, tu palabra es tan verdadera, es tan fiel, ha hablado de una manera tan viva, tan eficaz. Qué hermoso saber que la palabra de Dios es esa espada de doble filo, que hoy no nos quiere dejar como estábamos, que hoy nos quiere venir a transformar. Pero yo verdaderamente, el anhelo de mi corazón es caminar como hija, porque yo reconozco que soy hija de Dios. Pero el caminar como hija de Dios tiene que ver con, Jesús, yo acepto tu corrección. Papá, yo acepto cuando tú me digas que algo estoy haciendo que esté incorrecto. Papá, yo no quiero ofenderte, yo no quiero lastimarte. Papá, si tú me estás diciendo que esto no te agrada, lo voy a dejar porque hay temor y reverencia hacia tu obra, hacia lo que tú has establecido. Si tú me estás llamando a honrar a mis padres, a mis líderes, a honrar a los adultos mayores, y me estás llamando a perdonar a la persona que me ofendió, hoy quiero caminar en ti y no en mis fuerzas, porque en mis fuerzas ya no puedo más. Porque aquí hay de dos. O somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. Y ser hijos de Dios requiere ser obediente a la voz de Dios. Y ser obediente a la voz de Dios no va a ser lo más popular para el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo nos va a querer siempre llenar de lo contrario de lo que habla la palabra de Dios. Nos va a querer decir, síguete llenando de ego, síguete llenando de, sí, es que ámate tú, es que si no te amas tú primero no vas a poder amar a los demás, es que si tú sigues, no, es que ve, fíjate lo que hicieron, es que mira, ve, escribieron esto, dijeron esto de ti. Todas esas cosas es caminar en contra del propósito de Dios. Y debemos despertar. Verdaderamente, yo creo que Dios está levantando para que nos está diciendo, hijas, necesito que despierten. Necesito que despierten. Porque entre más caminemos en Jesús, más vamos a poder caminar en ese perdón que sana, que libera, en el amor que reconcilia todo, en ese amor que no busca lo suyo, en ese amor que verdaderamente busca reflejar a Cristo, en esa reconciliación que dice, verdaderamente yo necesito cambiar primeramente mi manera de pensar, de vivir, para verdaderamente reflejar a Cristo. Porque si no, lo que voy a estar dando a los demás va a ser pura basura. Y vamos a cerrar este tiempo en oración. Precioso Jesús. Ay, papá, gracias por tu palabra. Jesús, gracias por exhortarnos con tu amor. Gracias porque tú no nos quieres dejar como estábamos, no nos quieres dejar iguales. Tú has hablado tu palabra y qué hermoso saber que es por tu misericordia, es por tu bondad, es por tu fidelidad que estamos de pie, pero qué hermoso saber que tú eres un Dios santo y que tu misericordia no cancela tu santidad, que hoy tú nos estás llamando a hacer cambios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de amar, en nuestra manera de perdonar, porque no podemos seguir viviendo a nuestra manera, queremos vivir a tu manera, Jesús. Queremos vivir reflejándote a ti, Jesús. Sabemos que somos tus hijas amadas y no queremos comportarnos como hijas ilegítimas. Nosotros somos tus hijas y queremos responder, Jesús, en obediencia a tu palabra, en amor a tu palabra. Responder siendo radicales en ti, dejando a un lado lo que el mundo tiene que decir para caminar en ti. Papá, gracias por este tiempo y te pedimos que tu Espíritu Santo nos recuerdes tu palabra porque queremos ser moldeadas por ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.